Continuamos con la tercera parte del sínodo de la sinodalidad, el documento de síntesis oficial con la traducción oficial al español. Así que arrancamos. Les comparto en pantalla el texto para quienes quieran seguir la lectura y vamos. Un momentito. Parte 3. Tejer lazos, construir comunidad. 14. Un acercamiento sinodal a la formación. Convergencias. Preocuparse de la propia formación es la respuesta que todo bautizado está llamado a dar a los dones del Señor para hacer fructificar los talentos recibidos y ponerlos al servicio de todos. El tiempo que el Señor dedicó a la formación de los discípulos revela la importancia de esta acción eclesial, con frecuencia poco aparente, pero decisiva para la misión. Queremos expresar una palabra de agradecimiento y de ánimo a todos aquellos que están comprometidos en este ámbito e invitarlos a acoger los elementos de novedad que surgen del camino sinodal de la Iglesia. El modo en que Jesús formó a los discípulos se convierte en el modelo de referencia. Jesús no se limitó a compartir algunas enseñanzas, sino que compartió con ellos la vida. Con su oración suscitó la súplica: enséñanos a orar. Quitando el hambre a la multitud, les enseñó a no despedir a los necesitados. Caminando hacia Jerusalén, les enseñó el camino de la cruz. Desde el Evangelio aprendimos que la formación no es solo ni ante todo potenciar las propias capacidades, es conversión a la lógica del reino que puede hacer fecundas también las derrotas y los fallos. El santo pueblo de Dios no es solo objeto, sino que ante todo es sujeto corresponsable de la profundización de la formación. La primera formación, de hecho, se da en la familia. Es ahí donde solemos recibir el primer anuncio de la fe, en la lengua, más bien en el dialecto de nuestros padres y abuelos. La aportación de quienes cumplen un ministerio en la iglesia se debe, pues, conjuntar con la sabiduría de los sencillos en una alianza educativa que es indispensable para la comunidad. Este es el primer signo de una formación entendida en sentido sinodal. En la iniciación cristiana encontramos las grandes líneas directrices para los itinerarios formativos. En el centro de la formación está la profundización del querigma, es decir, del encuentro con Jesucristo que nos ofrece el don de una nueva vida. La lógica catecumenal nos recuerda que todos somos pecadores, llamados a la santidad. Por esto nos comprometemos en caminos de conversión, que el sacramento de la reconciliación lleva a su cumplimiento, y alimentamos el deseo de la santidad sostenidos por un gran número de testimonios. Los ámbitos en los que se declina la formación del pueblo de Dios son muchos. Además de la formación teológica, está la relativa a una serie de tareas específicas: ejercicio de la corresponsabilidad, escucha, discernimiento, diálogo ecuménico e interreligioso, servicio a los pobres y cuidado de la casa común, empeño como misioneros digitales, facilitación de los procesos de discernimiento y conversión en el espíritu, construcción del consenso y resolución de conflictos. Una especial atención hay que dar a la formación catequética de niños y jóvenes, que debería suponer la participación activa de la comunidad. La formación para una iglesia sinodal requiere ser emprendida en un modo sinodal. Todo el pueblo de Dios se forma juntos al tiempo que camina juntos. Necesitamos superar la mentalidad de delegar que encontramos en tantos ámbitos de la pastoral. Una formación en clave sinodal tiene la finalidad de permitir al pueblo de Dios vivir plenamente la propia vocación bautismal en familia, en los lugares de trabajo, en el ámbito eclesial, social e intelectual, y de hacer a cada uno capaz de participar activamente en la misión de la Iglesia según los propios carismas y a propia vocación. Cuestiones que afrontar. Recomendamos profundizar el tema de la educación afectiva y sexual para acompañar a los jóvenes en su camino de crecimiento y para apoyar la maduración afectiva de quienes son llamados al celibato y a la castidad consagrada. La formación en estos ámbitos es una ayuda necesaria en todas las estaciones de la vida. Es importante profundizar en el diálogo entre las ciencias humanas, sobre todo la psicología y la teología, para una comprensión de la experiencia humana que no se limite a yuxtaponer sus aportaciones, sino que las integre en una síntesis más madura.
El pueblo de Dios debe estar ampliamente representado en la formación de los ministros ordenados, como ya lo pidieron anteriores sínodos. Se necesita una amplia revisión de los programas formativos, con particular atención al modo de valorar la aportación femenina y la de las familias. Se estimula a las conferencias episcopales a trabajar a nivel regional para crear juntos una cultura de formación permanente, utilizando todos los recursos disponibles, incluido el desarrollo de las opciones digitales. Propuestas. A la luz de la sinodalidad proponemos privilegiar cuanto sea posible propuestas formativas conjuntas dirigidas a todo el pueblo de Dios, laicos, consagrados y ministros ordenados. Corresponde a las diócesis animar estos proyectos a nivel local. Animamos a las conferencias episcopales a trabajar juntos. Se repite del numeral anterior letra J. Que los diferentes componentes del pueblo de Dios estén representados en los itinerarios de formación al ministerio ordenado, según lo pidieron ya sínodos precedentes. Es muy importante involucrar a figuras femeninas, que existan los adecuados procesos de selección de candidatos al ministerio ordenado y que se respeten los requisitos relativos a los programas propedéuticos. Hay que pensar la formación de los ministros ordenados en coherencia con una iglesia sinodal en los diferentes contextos. Esto requiere que los candidatos al ministerio, antes de emprender los caminos específicos, hayan madurado una real, aunque inicial, experiencia de comunidad cristiana. El ambiente formativo no deberá crear un ambiente artificial separado de la vida común de los fieles. Quedando a salvo las exigencias de la formación para el ministerio, será favorable un auténtico espíritu de servicio al pueblo de Dios en la predicación, en la celebración de los sacramentos y en la animación de la caridad. Esto podrá requerir una revisión de la ratio fundamentalis para los sacerdotes y los diáconos permanentes. En vistas a la próxima sesión de la Asamblea, se propone realizar una consulta a los responsables de la formación inicial y permanente de los presbíteros para evaluar la recepción del proceso sinodal y proponer los cambios necesarios para promover el ejercicio de la autoridad en un estilo apropiado a una iglesia sinodal. 15. Discernimiento eclesial y cuestiones abiertas. Convergencias. La experiencia de la conversación en el espíritu ha sido enriquecedora para todos los que han tomado parte en ella. En particular, se ha valorado el estilo de comunicación que privilegia la libertad de expresión de los propios puntos de vista y la escucha recíproca. Esto evita pasar rápidamente a un debate basado en la reiteración de los propios argumentos, sin dejar el espacio y el tiempo para darse uno cuenta de las razones del otro. Esta actitud de fondo crea un contexto favorable para profundizar cuestiones que son controvertidas, también al interior de la Iglesia, como los efectos antropológicos de las tecnologías y de la inteligencia artificial, la no violencia y la legítima defensa, las problemáticas relativas al ministerio, los temas relacionados con la corporeidad y la sexualidad y otros muchos. Para desarrollar un auténtico discernimiento eclesial en estos y otros ámbitos, es necesario integrar a la luz de la palabra de Dios y del magisterio una base informativa más amplia y un componente reflexivo más articulado. Para evitar refugiarse en la comodidad de fórmulas convencionales, hay que realizar una confrontación con el punto de vista de las ciencias humanas y sociales, de la reflexión filosófica y de la elaboración teológica. Información más amplia y un componente reflexivo más articulado. Entre las cuestiones sobre las que es importante continuar reflexionando está la de la relación entre amor y verdad y las repercusiones que tienen en muchas otras cuestiones controvertidas. Esta relación, antes de ser un desafío, en realidad es una gracia contenida en la revelación cristológica. De hecho, Jesús llevó a cumplimiento la promesa que se lee en los Salmos. Amor y verdad se encuentran, justicia y paz se besan. La verdad germina de la tierra y la justicia se asoma desde el cielo. En las páginas del Evangelio muestran a Jesús encontrando a las personas en lo concreto de su historia y de sus situaciones. Él no parte de prejuicios y etiquetas, sino de una auténtica relación en la que se implica por entero, exponiéndose incluso a la incomprensión y al rechazo. Jesús escucha siempre el grito de auxilio de quien tiene necesidad, incluso aunque no lo exprese. Hace gestos que transmiten amor y generan confianza. Hace posible con su presencia una nueva vida
Quien lo encuentra sale transformado. Esto sucede porque la verdad de la que Jesús es portador no es una idea, sino la misma presencia de Dios en medio de nosotros. Y el amor con el que obra no es solo un sentimiento, sino la justicia del reino que cambia la historia. Las dificultades que encontramos para traducir esta límpida visión evangélica en opciones pastorales es signo de nuestra incapacidad de vivir a la altura del Evangelio y nos recuerda que no podemos sostener a quien tiene necesidad de ayuda, sino es a través de nuestra conversión personal y comunitaria. Si utilizamos la doctrina con dureza y con actitud judicial, traicionamos el Evangelio. Si practicamos una misericordia barata, no transmitimos el amor de Dios. La unidad de verdad y amor implica hacerse cargo de las dificultades del otro hasta hacerlas propias, como sucede entre verdaderos hermanos y hermanas. Por esto, esta unidad puede realizarse solamente siguiendo con paciencia el camino del acompañamiento. Algunas cuestiones, como las referidas a la identidad de género y a la orientación sexual, al poner fin a la vida, a las situaciones matrimoniales difíciles, a los problemas éticos conectados con la inteligencia artificial, resultan controvertidas no solo en la sociedad, sino también en la Iglesia, porque suscitan preguntas nuevas. A veces las categorías antropológicas que hemos elaborado no son suficientes para acoger la complejidad de los elementos que emergen de la experiencia y del saber de las ciencias y requieren maduración y un estudio ulterior. Es importante tomar el tiempo necesario para esta reflexión y emplear las mejores energías, sin ceder a juicios simplistas que hieren a las personas y al cuerpo de la Iglesia. Muchas indicaciones que ya ha ofrecido el magisterio esperan ser traducidas en apropiadas iniciativas pastorales, incluso donde sean necesarias ulteriores aclaraciones. El comportamiento de Jesús, asimilado en la oración y en la conversión del corazón, nos indica el camino a seguir. Cuestiones que afrontar. Reconocemos la necesidad de proseguir la reflexión eclesial sobre la mezcla originaria de amor y verdad realizada por Jesús, en vistas a una praxis eclesial que haga honor a esta inspiración. Animamos a los expertos en los diferentes campos del saber a madurar una sabiduría espiritual que haga que es de su competencia especializada un verdadero servicio eclesial. En este ámbito, la sinodalidad se expresa como disponibilidad a pensar juntos en el servicio a la misión, desde la diversidad de perspectivas, pero en la armonía de los intentos. Se necesita crear las condiciones que hagan posible una investigación teológica y cultural que sepa partir de la experiencia cotidiana del pueblo santo de Dios y se ponga a su servicio. Propuestas. Proponemos promover iniciativas que permitan un discernimiento compartido sobre cuestiones doctrinales, pastorales y éticas controvertidas a la luz de la palabra de Dios, de la enseñanza de la Iglesia, de la reflexión teológica y valorando la experiencia sinodal. Esto puede realizarse a través de la profundización entre expertos de diversas materias en un contexto institucional que tutele lo reservado del debate y promueva la exquisitez de la confrontación, dando lugar también, cuando se ve apropiado, a la voz de las personas directamente afectadas por las controversias mencionadas. Tal itinerario deberá ser puesto en marcha en vistas de la próxima sesión sinodal. 16. Por una iglesia que escucha y acompaña. Convergencias. Escucha es la palabra que mejor expresa la experiencia más intensa que ha caracterizado los primeros dos ámbitos del itinerario sinodal y también los trabajos de la asamblea. En el doble sentido de escucha dada y recibida, de ponerse a la escucha y de ser escuchados. La escucha es un valor profundamente humano, un dinamismo de reciprocidad en el que se ofrece una aportación al camino del otro y se recibe otra para el propio camino. Ser invitados a tomar la palabra y a ser escuchados en la iglesia y por la iglesia ha sido una experiencia intensa e inesperada por parte de muchos que han participado en el proceso sinodal al nivel laical, especialmente entre los que padecen formas de marginación en la sociedad y también en la comunidad cristiana. Ser escuchado es una experiencia de afirmación y de reconocimiento de la propia dignidad. Es un instrumento potente para activar los recursos de la persona y de la comunidad. Poner a Jesús en el centro de nuestra vida requiere una cierta abnegación. En esta perspectiva,
Prestar escucha requiere la disponibilidad de descentrarse para dejar espacio al otro. Lo hemos experimentado en la dinámica de la conversación en el espíritu. Se trata de un ejercicio ascético exigente que obliga a cada uno a reconocer las propias limitaciones y la parcialidad del propio punto de vista. Por eso abre una posibilidad de escucha de la voz del Espíritu de Dios que habla también más allá de los confines de la pertenencia eclesial y puede poner en marcha un camino de cambio y de conversión. Ponerse a la escucha tiene un valor cristológico. Significa asumir la actitud de Jesús respecto a las personas que encontraba. Tiene también un valor eclesial, puesto que la iglesia se pone a la escucha a través de algunos bautizados que actúan en nombre propio, sino de la comunidad, que no actúan en nombre propio, sino de la comunidad. A lo largo del proceso sinodal, la Iglesia ha encontrado a muchas personas y grupos que quieren ser escuchados y acompañados. Mencionamos en primer lugar a los jóvenes, cuya demanda de escucha y acompañamiento resonó con fuerza en el sínodo que se dedicó a ellos, y en esta asamblea que confirma la necesidad de una opción preferencial por los jóvenes. La Asamblea debe escuchar con particular atención y sensibilidad la voz de las víctimas y de los sobrevivientes de los abusos sexuales, espirituales, institucionales, de poder o de conciencia, de parte de miembros del clero o de personas con cargos eclesiales. La auténtica escucha es un elemento fundamental en el camino hacia la sanación, el arrepentimiento, la justicia y la reconciliación. La Asamblea expresa su propia cercanía y apoyo a todos aquellos que viven en una condición de soledad como elección de fidelidad a la tradición y al magisterio de la Iglesia en materia matrimonial y de ética sexual, en la que reconocen una fuente de vida. Invitamos a las comunidades cristianas a que les estén especialmente cercanas, escuchándolas y acompañándolas en su compromiso. En modos diversos, también las personas que se sienten marginadas o excluidas de la Iglesia por su situación matrimonial, identidad y sexualidad, piden ser escuchadas y acompañadas y que su dignidad sea defendida. En la Asamblea se ha percibido un profundo sentido de amor, misericordia y compasión por las personas que son o se sienten heridas u olvidadas por la Iglesia, que desean un lugar en el que volver a casa y sentirse al seguro, ser escuchadas y respetadas sin miedo a ser juzgadas. La escucha es un prerequisito para caminar juntos en la búsqueda de la voluntad de Dios. La Asamblea reafirma que los cristianos no pueden no tener respeto por la dignidad de persona alguna. Se dirigen a la Iglesia buscando escucha y acompañamiento, también personas que padecen diversas formas de pobreza, exclusión y marginación al interior de la sociedad, en la que la desigualdad crece inexorablemente. Escucharlas le permite a la Iglesia caer en la cuenta de su punto de vista y en concreto de ponerse a su lado, pero sobre todo de dejarse evangelizar por ellas. Agradecemos y animamos a quienes están comprometidos en el servicio de la escucha y del acompañamiento de cuantos se encuentran en la cárcel y tienen una especial necesidad de experimentar el amor misericordioso del Señor y de no sentirse aislados de la comunidad. En nombre de la Iglesia, ponen en práctica las palabras del Señor. Estaba en la cárcel y viniste a verme. Muchas personas viven en una condición de soledad que con frecuencia está al borde del abandono. Ancianos y personas enfermas son muchas veces invisibles en la sociedad. Animamos a las parroquias y a las comunidades cristianas a hacerse próximas a ellas y escucharlas. Las obras de misericordia inspiradas en las palabras evangélicas, estaba enfermo y me visitaste, tienen un especial significado para las personas comprometidas y también para fomentar lazos comunitarios. La Iglesia quiere escuchar a todos, no solo a aquellos que saben hacer sentir la propia voz por su facilidad de palabra. En algunas regiones, por motivos culturales y sociales, los miembros de algunos grupos, como los jóvenes, las mujeres y las minorías, pueden tener dificultad para poder expresarse con libertad. También la experiencia de vivir en regímenes opresores y dictatoriales corroe la confianza necesaria para hablar libremente. Lo mismo puede suceder cuando el ejercicio de la autoridad al interior de la comunidad cristiana se hace opresor en vez de liberador. Cuestiones que afrontar. La escucha requiere una acogida incondicional.
Esto no significa abdicar de la claridad en la presentación del mensaje del Evangelio, así como tampoco avalar cualquier opinión o postura. El Señor Jesús abría nuevos horizontes a quienes escuchaba sin condiciones. Nosotros estamos llamados a hacer lo mismo para compartir la buena noticia con aquellos que encontramos. Difundidas en muchas partes del mundo, las comunidades de base o pequeñas comunidades cristianas favorecen las prácticas de la escucha de y entre los bautizados. Estamos llamados a valorar su potencial, explorando también las posibilidades de adaptarlas a contextos urbanos. Propuestas. ¿Qué deberíamos cambiar para que aquellos que se sienten excluidos puedan experimentar una iglesia más acogedora? La escucha y la acogida no son solo iniciativas individuales, sino una forma eclesial de hacer. Por esto deben encontrar lugar al interior de la programación pastoral ordinaria y de la estructuración operativa de las comunidades cristianas en sus diversos niveles, valorando también el acompañamiento espiritual. Una iglesia sinodal no puede renunciar a ser una iglesia que escucha, y este compromiso debe traducirse en acciones concretas. La iglesia no parte de cero. Dispone ya de numerosas instituciones y estructuras que desarrollan este valioso trabajo. Pensemos, por ejemplo, en el trabajo capilar de la escucha y acompañamiento de los pobres, marginados y refugiados que realiza Cáritas y otras muchas realidades ligadas a la vida consagrada o asociaciones laicales. Tenemos que trabajar para potenciar sus lazos de unión con la vida de las comunidades, evitando que puedan considerarse como actividades delegadas a algunos. Las personas que desarrollan el servicio de escucha y acompañamiento en sus diversas formas necesitan una formación adecuada, en base también al tipo de personas con las que contactan, y necesitan también sentirse apoyadas por la comunidad. Por su parte, las comunidades necesitan hacerse conscientes del valor de un servicio ejercido en su nombre y de poder recibir el fruto de esta escucha. Con el fin de dar mayor evidencia a este servicio, se propone instituir un ministerio de escucha y acompañamiento fundado en el bautismo y adaptado a los diferentes contextos. Las modalidades de conferirlo promoverán un mayor compromiso de la comunidad. Se anima al Simposio de las Conferencias Episcopales de África y de Madagascar a que promuevan un discernimiento teológico y pastoral sobre el tema de la poligamia, sobre el acompañamiento de las personas en unión poligámica que se acercan a la fe. Misioneros en el ambiente digital, convergencias. La cultura digital representa un cambio fundamental en el modo con que concebimos la realidad y nos relacionamos con nosotros mismos, entre nosotros, con el ambiente que nos rodea e incluso con Dios. El ambiente digital modifica nuestros procesos de aprendizaje, la percepción del tiempo, el espacio, el cuerpo, de las relaciones interpersonales y nuestro entero modo de pensar. El dualismo entre real y virtual no describe adecuadamente la realidad y la experiencia de todos nosotros, sobre todo de los más jóvenes, los así llamados nativos digitales. La cultura digital, por tanto, no es tanto un área distinta de la misión cuanto una dimensión crucial del testimonio de la Iglesia en la cultura contemporánea. Por esto tiene un significado especial en una iglesia sinodal. Los misioneros han partido siempre con Cristo hacia nuevas fronteras, precedidos y empujados por la acción del Espíritu. Hoy nos toca acercarnos a la cultura actual en todos los espacios en los que las personas buscan sentido y amor, incluyendo los teléfonos celulares y las tablets. No podemos evangelizar la cultura digital sin haberla comprendido antes. Los jóvenes, entre ellos los seminaristas, los sacerdotes jóvenes y los jóvenes consagrados y consagradas, que con frecuencia tienen de ella una experiencia profunda, son los más adecuados para llevar adelante la misión de la Iglesia en el ambiente digital, además de acompañar al resto de la comunidad, comprendidos los pastores, a tener una mayor familiaridad con sus dinámicas. Al interno del proceso sinodal, las iniciativas del Sínodo Digital, proyecto La Iglesia te escucha, muestran la potencialidad del ambiente digital en clave misionera, la creatividad y generosidad de quienes se comprometen en ello y la importancia de ofrecerles formación, acompañamiento, posibilidades de confrontar entre iguales y la colaboración. Cuestiones que afrontar. Internet está cada vez más presente en la vida de los muchachos y de las familias.
Si es verdad que tiene un gran potencial para mejorar nuestra vida, puede también causar daños y heridas, por ejemplo, a través del bullying, la desinformación, la explotación sexual y la dependencia. Es urgente reflexionar sobre cómo la comunidad cristiana puede apoyar a las familias para garantizar que el espacio online sea no solo seguro, sino también espiritualmente vivificante. Hay muchas iniciativas online ligadas a la iglesia que son de gran valor y utilidad y que ofrecen una excelente catequesis y formación en la fe. Desafortunadamente las hay también que en las temáticas ligadas a la fe son superficiales, polarizadas y hasta cargadas de odio. Como iglesia y como misioneros digitales tenemos el deber de preguntarnos cómo garantizar que nuestra presencia online constituya una experiencia de crecimiento para aquellos con quienes nos comunicamos. Las iniciativas apostólicas online tienen un alcance y un radio de acción que se extiende más allá de las tradicionales con fines territoriales. Esto conlleva importantes cuestiones sobre la manera en que pueden ser reguladas y a qué autoridad eclesiástica compete la vigilancia. Debemos también considerar las aplicaciones de la nueva frontera misionera digital para la renovación de las estructuras parroquiales y diocesanas existentes. En un mundo cada vez más digital, ¿cómo evitar el permanecer prisioneros de la lógica de la conservación y, al contrario, liberar energías para nuevas formas del ejercicio de la misión? La pandemia del COVID-19 estimuló la creatividad pastoral online, contribuyendo a reducir los efectos de la experiencia de aislamiento y soledad vivida particularmente por ancianos y miembros vulnerables de las comunidades. También las instituciones educativas católicas utilizan eficazmente las plataformas online para continuar ofreciendo formación y catequesis durante el proceso de encerramiento. Es bueno que evaluemos qué nos ha enseñado esta experiencia y cuáles pueden ser los beneficios permanentes para la misión de la Iglesia en ambiente digital. Muchos jóvenes que aún buscan la belleza han abandonado los espacios físicos de la Iglesia a los que intentamos invitarlos y se han quedado en los espacios online. Esto implica buscar nuevos modos para comprometerlos y ofrecerles formación y catequesis. Se trata de un tema sobre el que hay que reflexionar pastoralmente. Propuestas. Proponemos que las iglesias ofrezcan reconocimiento, formación y acompañamiento a los que ya actúan como misioneros digitales, facilitando el encuentro entre ellos. Es importante crear redes colaborativas de influencers que incluyan a personas de otras religiones o que no profesen fe alguna, pero que colaboran en causas comunes por la promoción de la dignidad de la persona humana, de la justicia y del cuidado de la casa común. Organismos de participación, es el número 18. Convergencias. En cuanto a miembros del pueblo fiel de Dios, todos los bautizados son responsables de la misión, cada uno según su vocación, con su experiencia y competencia. Por tanto, todos contribuyen a imaginar y decidir pasos de reforma de las comunidades cristianas y de la iglesia toda, de manera que viva la dulce y confrontadora alegría de evangelizar. La sinodalidad en la composición y en el funcionamiento de los organismos en las que toma forma tiene como finalidad la misión. La corresponsabilidad es para la misión. Esto significa que si se está de verdad reunidos en nombre de Jesús, esto arranca a los organismos de participación de involuciones burocráticas y de lógicas mundanas de poder, y esto hace fructuoso el reunirse. A la luz del magisterio reciente, en particular Lumen Gentium y el Evangelii Gaudium, esta responsabilidad de todos en la misión debe ser el criterio base de la estructuración de las comunidades cristianas y de la entrega entera iglesia local con todos sus servicios, en todas sus instituciones, en cada organismo de comunión. El justo reconocimiento de la responsabilidad de los laicos en la misión en el mundo no puede convertirse en pretexto para atribuir solo a los obispos y a los sacerdotes el cuidado de la comunidad cristiana. La autoridad suprema es la de la palabra de Dios, que debe inspirar todo encuentro de los organismos de participación, toda consulta y todo proceso de decisiones. Para que esto suceda es necesario que en todo nivel el reunirse tome sentido y fuerza desde la Eucaristía y se desarrolle a la luz de la palabra de Dios escuchada y compartida en la oración.
La composición de los diferentes consejos para el discernir y el decidir de una comunidad misionera sinodal debe prever la presencia de hombres y mujeres que tengan un perfil apostólico, que se distingan ante todo, no por una asistencia asidua a los espacios eclesiales, sino por un genuino testimonio evangélico en las realidades más ordinarias de la vida. El pueblo de Dios es tanto más misionero cuanto más capaces de hacer resonar en él, también en los organismos de participación, las voces de cuantos ya viven la misión en el mundo y en sus periferias. Cuestiones que afrontar. A la luz de cuanto hemos compartido, creemos importante reflexionar sobre cómo promover la participación en los diferentes consejos, sobre todo cuando los participantes afirman no estar a la altura de la tarea. La sinodalidad crece en intervención de cada miembro en los procesos de discernimiento y decisión en favor de la misión de la Iglesia. En este sentido, nos edifican y nos animan muchas pequeñas comunidades cristianas en las iglesias emergentes que viven un cotidiano cuerpo a cuerpo fraterno en torno a la palabra y la Eucaristía. En la composición de los organismos de participación no podemos además dejar de lado la tarea confiada por el Papa en Amoris Laetitia, la participación de hombres y mujeres que viven experiencias afectivas y conyugales complejas puede expresarse en diferentes servicios eclesiales. Es preciso, por tanto, discernir cuáles de las diversas formas de exclusión actualmente practicadas en el ámbito litúrgico, pastoral, educativo e institucional pueden ser superadas. El discernimiento en cuestión se refiere también a la exclusión de organismos de participación de la comunidad parroquial o diocesana, practicada en no pocas iglesias locales. En la perspectiva de la originalidad evangélica de la comunión eclesial, ¿cómo podemos entrelazar el aspecto consultivo y deliberativo de la sinodalidad? Sobre la base de la configuración carismática y ministerial del pueblo de Dios, ¿cómo integramos en los diferentes organismos de participación las tareas de aconsejar, discernir, decidir? Propuestas. Sobre la base de la comprensión del pueblo de Dios como sujeto activo de la misión evangelizadora, codifíquese la obligatoriedad de los consejos de pastoral en la comunidad cristiana y en la iglesia local. Al mismo tiempo, potenciense los organismos de participación con una adecuada presencia de laicos y laicas, con atribuciones de funciones de discernimiento en vista de decisiones realmente apostólicas. Los organismos de participación representan el primer ámbito en el que vivir la dinámica del informe de quien ejerce tareas de responsabilidad. Al tiempo que los animamos en su tarea, los animamos a practicar la cultura del informe respecto a la comunidad de la que son expresión. 19. El reagrupamiento de las iglesias en la comunión de toda la iglesia. Convergencias. Estamos persuadidos de que toda iglesia al interno de la comunión de las iglesias tiene mucho que ofrecer porque el Espíritu Santo distribuye con abundancia sus dones para utilidad común. Si miramos a la iglesia como cuerpo de Cristo, comprendemos más fácilmente que los diferentes miembros son interdependientes y comparten la misma vida. Si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él, y si un miembro es honrado, todos los miembros se alegran con él. Queremos, por tanto, desarrollar las actitudes espirituales que nacen de esta mirada, la humildad y la generosidad, el respeto y el compartir. Importantes son también la disponibilidad a crecer en el contexto en el conocimiento recíproco y establecer las estructuras necesarias para que el intercambio de riquezas espirituales, de discípulos misioneros y de bienes materiales pueda convertirse en una realidad concreta. El tema de la reagrupación de iglesias locales se ha revelado fundamental para el pleno ejercicio de la sinodalidad en la iglesia. A la hora de responder a la pregunta sobre cómo configurar las instancias de sinodalidad y colegialidad que llevan consigo reagrupamientos de iglesias locales, la Asamblea subraya la importancia del discernimiento eclesial realizado por las conferencias episcopales y por las asambleas continentales para el correcto desarrollo de la primera fase del proceso sinodal. El proceso sinodal ha mostrado cómo los organismos previstos por el Código de Derecho Canónico y por el Código de los Cánones para las Iglesias Orientales despliegan con mayor eficacia su función cuando son comprendidos a partir de las iglesias locales.
El hecho de que la iglesia, Ecclesia Total, sea una comunión de iglesias requiere que cada obispo perciba y viva la solicitud por todas las iglesias, solicitud omnium ecclesiarum, como aspecto constitutivo de su ministerio de pastor de una iglesia. La primera fase del proceso sinodal puso en evidencia el papel determinante de las conferencias episcopales e hizo que emergiera la necesidad de una instancia de sinodalidad y colegialidad a nivel continental. Los organismos que trabajan a este nivel concurren al ejercicio de la sinodalidad en el respeto de las realidades locales y de los procesos de inculturación. La Asamblea ha expresado su confianza en la posibilidad de evitar de este modo el riesgo de uniformidad y descentralismo en el gobierno de la Iglesia. Cuestiones que afrontar. Antes de crear nuevas estructuras, advirtamos la exigencia de reforzar y revitalizar las ya existentes. Es preciso estudiar desde el plano eclesiológico y canónico las implicaciones de una reforma de las estructuras referidas al reagrupamiento de iglesias para que asuman un carácter más plenamente sinodal. Mirando a las prácticas sinodales de la Iglesia del primer milenio, se propone estudiar cómo se pueda recuperar en el ordenamiento canónico actual las instituciones antiguas, armonizándolas con las de nueva creación como son las conferencias episcopales. Consideramos necesaria una profundización de la naturaleza doctrinal y jurídica de las conferencias episcopales, reconociendo la posibilidad de una acción colegial, también respecto a las cuestiones de doctrina que surgen en el ámbito local, reabriendo así las reflexiones sobre el mutuo proprio apostolus suos. Que se revisen los cánones que se refieren a los concilios particulares, plenarios o provinciales, para realizar a través de ellos una mayor participación del pueblo de Dios, desde el ejemplo de la dispensa obtenida en el caso del reciente concilio plenario de Australia. Propuestas. Entre las estructuras ya previstas por el Código, proponemos reforzar la provincia eclesiástica o metropolitana como lugar de comunión de las iglesias locales de un territorio, sobre la base de las profundizaciones requeridas sobre el reagrupamiento de iglesias, se dé actuación al ejercicio de la sinodalidad a nivel regional, nacional y continental. Donde sea necesario, sugerimos la creación de provincias eclesiales internacionales en beneficio de los obispos que no pertenecen a ninguna conferencia episcopal y para promover la comunión entre las iglesias más allá de los confines nacionales. En los países de rito latino, en los que también hay una jerarquía de las iglesias orientales, inclúyase los obispos orientales en las conferencias episcopales nacionales, permaneciendo íntegra su autonomía gubernativa establecida por su propio código. Elabórese una configuración canónica de las asambleas continentales que, en el respeto de la peculiaridad de cada continente, tenga en cuenta la participación de las conferencias episcopales y la de las iglesias, con delegados propios que hagan presente la variedad del pueblo fiel de Dios. 20. Sínodo de los obispos y asamblea eclesial, convergencias. Incluso habiendo experimentado la fatiga del caminar juntos, la Asamblea ha percibido la alegría evangélica de ser pueblo de Dios. Las novedades propuestas para este camino sinodal han sido acogidas generalmente de manera favorable. Las más evidentes son el paso de la celebración del sínodo como evento al sínodo como proceso, como se indica en la Constitución Apostólica Episcopalis Communio, la presencia de otros miembros, mujeres y hombres junto a los obispos, la presencia activa de los delegados fraternos, el retiro espiritual para preparar la asamblea, las celebraciones de la Eucaristía en San Pedro, el clima de oración y el método de la conversación en el espíritu, la distribución misma de la asamblea en el aula Paulo VI. La Asamblea del Sínodo de los Obispos, conservando su propio carácter eminente episcopal en esta ocasión, ha mostrado bien la ligación intrínseca entre las dimensiones sinodales de la vida de la Iglesia, la participación de todos, la dimensión colegial, la solicitud de los obispos por toda la Iglesia, y la dimensión primacial, el servicio del obispo de Roma, garante de la comunión. El proceso sinodal ha sido y es un tiempo de gracia que nos ha animado.
Dios nos está ofreciendo la ocasión de experimentar una nueva cultura de la sinodalidad, capaz de orientar la vida y la misión de la Iglesia. Se ha recordado, sin embargo, que no basta con crear estructuras de corresponsabilidad, si falta la conversión personal a una sinodalidad misionera. Las instancias sinodales en todo nivel no reducen la responsabilidad personal de quienes son llamados a tomar parte en ellas, sea por su ministerio o por sus carismas, pero las reclaman después. Cuestiones que afrontar. Ha sido apreciada la presencia de otros miembros, además de los obispos, en calidad de testigos del camino sinodal. Permanece, sin embargo, abierta la pregunta sobre la incidencia de su presencia como miembros de pleno derecho sobre el carácter episcopal de la Asamblea. Algunos ven el riesgo de que no se comprenda adecuadamente la tarea específica de los obispos. Serán también aclarados en base a qué criterios los miembros no obispos pueden ser llamados a formar parte de la Asamblea. Se ha hecho referencia también a experiencias como la de la primera Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe, los organismos del Pueblo de Dios en Brasil, el Concilio Plenario Australiano. Queda por definir y profundizar cómo articular en el futuro sinodalidad y colegialidad, distinguiendo sin indebidas separaciones la aportación de todos los miembros del pueblo de Dios a la elaboración de las decisiones y la tarea específica de los obispos. La articulación de sinodalidad, colegialidad, primado, no hay que interpretarla de forma estática o lineal, sino desde una circularidad dinámica en una corresponsabilidad diferenciada. Si a nivel regional es posible pensar en pasos sucesivos, una asamblea eclesial seguida de una asamblea episcopal, se cree oportuno aclarar cómo esto pueda ser propuesto en referencia a la Iglesia Católica en su conjunto. Algunos sostienen que la fórmula adoptada en esta asamblea responde a esta exigencia. Otros proponen de hacer seguir a una asamblea eclesial, una asamblea episcopal para concluir el discernimiento. Y todavía otros prefieren reservar a los obispos el papel de miembros de la asamblea sinodal. Se profundizará y aclara también el modo en que expertos en diferentes disciplinas, en particular teólogos y canonistas, pueden dar su aportación a los trabajos de la asamblea sinodal y a los procesos de una iglesia sinodal. Habrá que reflexionar también sobre el modo en que Internet y la comunicación mediática operan sobre los procesos sinodales. Propuestas. Asegúrense una evaluación de los procesos sinodales a todos los niveles en la Iglesia. Evalúense los frutos de la primera sesión de la 16ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos. Para proseguir el camino. ¿Con qué podemos comparar el reino de Dios o con qué parábola podemos describirlo? La palabra del Señor es anterior a toda palabra de la Iglesia. Las palabras de los discípulos, incluso los de un sínodo, son solo un eco de lo que Él mismo dice. Para anunciar el reino, Jesús eligió hablar en parábolas. Encontró en las experiencias fundamentales de la vida del hombre, en los signos de la naturaleza, en los gestos del trabajo, en los hechos cotidianos, las imágenes para revelar el misterio de Dios. Así nos ha dicho que el reino nos trasciende, pero que no nos es extraño. O lo vemos en las cosas del mundo o no lo veremos jamás. En una semilla que cae en la tierra, Jesús vio representado su destino. Aparentemente una nada destinada a marchitarse y sin embargo habitada por un dinamismo de vida imparable, imprevisible, pascual, un dinamismo destinado a dar vida, a convertirse en pan para muchos, destinado a convertirse en Eucaristía. Hoy, en una cultura de la lucha por la supremacía y de la obsesión por la visibilidad, la Iglesia está llamada a repetir las palabras de Jesús y a hacerlas revivir en toda su fuerza. ¿Con qué podemos comparar el reino de Dios o con qué parábola podemos describirlo? Esta pregunta del Señor ilumina el trabajo que ahora nos espera. No se trata de dispersarse sobre muchos frentes, siguiendo una lógica eficientista y procesual. Se trata más bien de tomar entre las muchas palabras y propuestas de esta relación aquello que se presenta como una pequeña semilla, cargada sin embargo de futuro, e imaginar cómo echarlo a la tierra que lo hará madurar para la vida de muchos. ¿Cómo sucederá esto?
se preguntó María de Nazaret, después de haber escuchado la palabra. La respuesta es una sola: quedarse a la sombra del Espíritu y dejarse envolver por su potencia. Al volver la mirada al tiempo que nos separa de la segunda sesión, agradecemos al Señor por el camino recorrido hasta ahora y por las gracias que son las que nos han bendecido. Confiamos la fase sucesiva a la intercesión de la Beata Virgen María, signo de segura esperanza y de consuelo en el camino del pueblo fiel de Dios y de los santos apóstoles Simón y Judas, de los cuales hoy celebramos su fiesta. Ad sumus Sancte Spiritus. Roma, 28 de octubre 2023, fiesta de los santos Simón y Judas, apóstoles. Y luego viene el sumario. Entonces, ya hemos compartido esta tercera parte del documento de síntesis de la 16ª Asamblea del Sínodo sobre la sinodalidad, realizada en octubre en Roma. Y bueno, pues el que quiera escucharlo, pues ahí tiene este servicio en mi canal de YouTube, Tierra de Miel, Eretz de Vaz. Les he leído las 3 partes en 3 distintos videos. En la descripción del video les pongo el link a la primera y la segunda parte. En pantalla está el texto, pero también pueden buscarlo, encontrarlo en sinud.va, www.sinud.va, y ahí van a encontrar este documento. Y pues yo lo veo muy bien, muy clarito, muy clarito. Lo que se trata es que haya unidad de todos los cristianos para una misión. Ser cristiano es ser misión, es la misión de Cristo, es caminar con Cristo, siguiendo el Evangelio, viviéndolo, amando el Evangelio y mostrando el rostro de Jesús al mundo que necesita tanta paz, justicia y paz, amor y verdad. Bueno, pues un abrazo fuerte y felicidades a todos los participantes en el sínodo. Han hecho un trabajo maravilloso. Pásenla bien, haciendo el bien. Hasta la próxima.